Mi nombre es Amelia Bálsamo. Trabajo en IBM como arquitecta de soluciones, que eso explicado de una manera simple. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Se ve bien ahí? Fantástico. Ser arquitecto de soluciones en este mundo que vivimos hoy de tanta tecnología es un challenge muy interesante, un desafío muy divertido, así que como carrera tal vez se los puedo recomendar porque realmente es muy entretenido. Se trata de armar justamente soluciones con toda la tecnología disponible, ¿no? Soluciones ya sea para industria o, bueno, sí, para cualquier tipo de industria, y con todos los recursos tecnológicos que hoy están a la mano, sea Internet of Things, cloud, inteligencia artificial, infraestructura, bueno, y demás. Realmente es un mundo bastante amplio. Y hoy dentro de esa amplitud vamos a hablar particularmente de Watson Studio, que es una herramienta para hacer ciencia de datos. Y para eso voy a dar un poquito también de contexto de qué es la ciencia de datos, para irnos sumergiendo en este mundillo. La formalidad dice que es un campo interdisciplinario. Me voy a detener un momento en la palabra interdisciplinario. Justamente lo que tienen de interesante los proyectos de ciencias de datos es que los equipos son mucho más efectivos cuando en esos equipos de trabajo hay distintos perfiles y distintos conocimientos. ¿Por qué? Porque hacen a los objetivos del proyecto resultados mucho más concretos y más específicos, porque hay distintos puntos de vista. Entonces, cuanto más variados los perfiles dentro de un equipo de ciencia de datos, puede resultar mucho mejor porque hay distintas miradas del mismo problema. ¿Y para qué? Para extraer conocimiento. Ese conocimiento es en función de todos los datos que tengamos y que recolectemos, específicamente sobre el resultado al que queremos llegar. ¿Qué sucede muchas veces con la ciencia de datos? Que nos podemos marear en el mundo de información que tenemos alrededor y no tener claridad sobre cuál es el objetivo sobre esos datos, ¿no? De repente tenemos un montón, o bien de imágenes, de audios, de Excel, por acá, de Excel por allá, y de repente tenemos un montón de información de PDF, decimos, ¿qué era realmente la información que estábamos buscando detrás de esto? Entonces, conocer bien nuestros objetivos también es un concepto muy importante dentro de la ciencia de datos. Equipos diversos y objetivos claros, con fuentes tanto estructuradas como no estructuradas de datos. Los estructurados, que pueden ser de tablas, como hablábamos recién, o documentos, y los no estructurados de imágenes, audios, y inclusive hasta los tweets se pueden utilizar como fuente de información de datos no estructurados. Y seguramente lo han escuchado en el pasado y todavía un poco se utilizan conceptos como el data mining, el deep learning o el big data. Siempre que estén en este mundillo de la ciencia de datos pueden encontrarse con esa terminología, pero en definitiva lo que estamos haciendo es explotación de datos, ¿sí? De distintas fuentes. Pero ¿cómo es un poco el ciclo de todo este proceso de la ciencia de datos, de analizar datos? Lo primero que tenemos que hacer es recolectar las distintas fuentes de datos o de información. Una vez que las reunimos, que tenemos todas las fuentes identificadas, depuramos esos datos. Muchas veces puede estar la data incompleta o puede ser data no relevante para nuestro objetivo, y para eso se utilizan distintas técnicas para hacer esa limpieza, entre comillas, de los datos. Después sí los procesamos con las herramientas y los lenguajes de programación que vamos a conocer en breve, los interpretamos, vemos a partir de todo lo que recolectamos, lo que depuramos, procesamos, si la información que obtuvimos era relevante realmente, y si así lo fue, realimentar estos modelos que ya nos quedan creados
con nueva información, con los mismos resultados que obtuvimos, retroalimentar constantemente nuestros propios modelos. Es un poco el ciclo de vida. Muchas veces pensamos directamente en los resultados que queremos obtener, o en las mediciones que queremos hacer, o en los modelos que queremos crear, sin tener identificadas cuáles van a ser nuestras fuentes, y si no tenemos una buena fuente de información o de datos, nuestros proyectos pueden fracasar. O si la data que estamos incorporando no es relevante, también nuestro proyecto puede fracasar. Y quizás invertimos un montón de tiempo en codear, y cuando llegamos al final nos encontramos con resultados que no eran los esperados. Entonces, tener bien identificado este camino y hacer cada uno de ellos digamos, de la mejor manera, es lo que finalmente nos va a dar un resultado efectivo o el esperado. ¿Qué herramientas o con cuáles herramientas vamos a contar en este momento? Por supuesto que hay un montón, se podrán imaginar que hay un montón de lenguaje de programación y un montón de herramientas, pero las más populares en el último tiempo son Python y R. Python quizás la conozcan un poco más porque ahí es más antigua y es un lenguaje de programación que no solamente se utiliza para ciencia de datos, sino para todo tipo de programación, para cualquier otro tipo de programación. Inclusive hasta para temas de robótica, es decir, tiene otros campos de aplicación. En cambio R es específico para temas de ciencia de datos, y de hecho está desarrollado o pensado por estadistas, con lo cual es otro datito que aquellos que tengan conocimientos de matemática, de estadística o de probabilidad, o inclusive si vienen de las ciencias económicas, probablemente tengan mucha más facilidad al momento de trabajar con este tipo de herramientas, porque se hablan muchos términos matemáticos y estadísticos en el proceso. Así que ahí tienen, los que vengan de carreras de contables o de económicas o de matemáticas van a tener ahí un plus. Otras herramientas, como tenemos estos dos lenguajes, que son Python y R, que son los más populares para lo que es ciencia de datos, y Jupyter Notebook, que es el IDE, digamos, es la interfaz sobre la que vamos a poder desarrollar nuestros proyectos. En Jupyter Notebook, y ahora vamos a hablar un poquito más de lo que son las notebooks, vamos a trabajar sobre Python. R tiene su propia IDE y también la vamos a conocer en breve. Es recomendable conocer los dos lenguajes porque depende del tipo de proyecto que encaremos, es más recomendable un lenguaje que el otro, entonces vale la pena hacer la presentación de ambos, pero ustedes definitivamente se pueden volcar por cualquiera de los dos en el que se sientan más cómodos. Si ya conocen Python, quizás no vale la pena aprender R, y si están arrancando de cero, pueden inclinarse por uno o por el otro dependiendo del tipo de proyecto. Y finalmente las markdowns. Las markdowns son anotaciones que podemos hacer nosotros dentro del documento, es una forma de documentar, que es una especie de documentación en código. Para los que programan, la típica de documentar es dejar digamos, notitas adentro del código. Bueno, justamente Markdown es para que esas notas que dejamos dentro del código después se puedan convertir en un HTML, los podemos exportar en un HTML el código y se nos lleva, finalmente nos crea un documento donde nos llevamos todo el proyecto documentado. Entonces, estas anotaciones tienen una tipografía especial que nos va a permitir hacer distintos tipos de anotaciones. Si son títulos, si son explicaciones, o tienen como su propio lenguaje, entre comillas, para hacer anotaciones dentro del código que nos permitan documentar de manera fácil. ¿Por qué? Porque también es muy popular que en el mundo de los desarrolladores la documentación quede para lo último, si alguna vez existe, y después entre mismos desarrolladores entender el código del otro a veces es medio complejo. Entonces estas anotaciones nos permiten también hacer documentación mientras estamos desarrollando. Entonces mientras desarrollamos dejamos la notita y se documenta, y no nos peleamos tanto entre los desarrolladores.
¿Qué lenguaje usamos? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos o inclusive otros. Hay otros lenguajes para la ciencia de datos, pero hoy nosotros nos vamos a concentrar en estos dos, que como les decía son los más populares. Algunas diferencias más características entre cada uno, y esto no es guerra entre lenguajes, es elige tu propia aventura, agarran el que más les convenga y el que más conozcan. ¿Qué tiene de beneficioso Python? Que es el de la izquierda, que como hay una gran comunidad de desarrolladores alrededor de este lenguaje, hay mucha más información o documentación o código ya disponible. Eso también lleva a que hay un montón de librerías que también ya digamos, están disponibles, es bastante más antiguo y hay cosas que ya están mucho más resueltas que en R. En R, como es bien especializado en estadística, en temas matemáticos, quizás es un poco más acotado si quieren hacer un proyecto que incluya otro tipo de cosas. Entonces, si van a hacer un proyecto más amplio, más allá de lo que sea ciencia de datos, quizás les conviene hacerlo directamente todo en Python, o bien pueden combinar una parte de Python y la parte de ciencia de datos en R y todos felices. ¿Qué significa multiparadigma e interpretado? Muy brevemente y explicado para que todos estemos más o menos en la misma página. Los que hayan hecho carrera de sistemas, esto ya lo deben saber. Los que no, multiparadigma significa que paradigmas son las formas de codear, vamos a decir, son las formas en que podemos encarar un proyecto de desarrollo, que puede ser orientado a objetos como es Java, o funcional como es Haskell, si alguno ha tenido oportunidad de trabajar con ese tipo de lenguajes. En este caso Python es multiparadigma, de cualquier forma que nosotros queramos codear, Python se adapta a eso. E interpretado significa que se ejecuta línea a línea, no como los códigos que son compilados, que escribíamos todo el programa, lo corríamos, se interpretaba todo, se cargaba toda memoria, se compilaba, se ejecutaba. Bueno, esos son los compilados, y los interpretados no, se van ejecutando como línea a línea, y línea a línea se pueden ir viendo los resultados. Eso es muy útil en este caso, porque, y como lo vamos a ver ahora en breve, a medida que vamos haciendo una función, podemos ver los resultados inmediatos y no tenemos que hacer todo el código completo para ver finalmente si nuestro código va o no va. Acá vamos probando, vemos resultados. Y en el caso de la ciencia de datos, como vamos a estar trabajando con tablas, con gráficos, a medida que vayamos ejecutando, vamos a ir viendo si nuestro proyecto y cada una de las funciones que vamos a ir corriendo, ya sea para depurar los datos, para ordenarlos o para graficarlos, lo podemos ir viendo línea a línea. De esta manera no podemos ir corrigiendo paso a paso que vamos dando y no tenemos que ver los resultados al final después de haber escrito 200 líneas de código. Es un poco el contexto de este tipo de lenguajes de programación, distintos a los que quizás están acostumbrados con otro tipo de lenguajes como Java o Node.js. Bien, las notebooks. En este mundillo de la ciencia de datos, las notebooks las van a escuchar mucho, en Jupyter Notebook justamente. Jupyter, hablábamos hace un rato que era la IDE, este espacio de trabajo, y las notebooks son documentos que adentro tienen de todo. Es como si fuese un archivo de texto, así blanco pelado, pero que ahí nosotros podemos ir tirando todo, código vivo, código que vamos a ir tirando línea por línea y se va a ir ejecutando, y podemos agregarle figuras, podemos agregarle links, podemos agregarle ecuaciones, y a medida que lo vamos poniendo ahí, vamos a ir inclusive viendo los resultados sobre el mismo notebook, sobre el mismo documento. Tenemos el código, los resultados, las figuras, las tablas, y todo lo vemos en un solo lugar. Entonces no tenemos que estar saltando desde la línea de comando
a el explorador donde estamos viendo cómo nos va quedando, por ejemplo, nuestros gráficos. Tenemos todo en un solo lugar. Eso a la hora de estar codeando también nos resulta mucho más cómodo, perdón, y ahora lo vamos a ver, que las notebooks son realmente muy cómodas para eso, y va a quedar bien marcada la diferencia, porque R tiene su propia idea, su propia forma, digamos, de ir armando los proyectos, y ahí van a ver claramente la diferencia entre uno y otro, porque en R sí vamos a tener esto de la terminal por un lado, el código por otro, y los resultados por otro lado, y no estoy tirando para un lado ni para el otro, pero no, en realidad, realmente la idea es que usen el que más cómodo les quede. Los estadistas son más amigos de R, y los que desarrollan desde más tiempo atrás son más fanáticos o más tirando para Python. Pero bueno, eso abierto a libre albedrío, ¿sabes? Ahora, ya conocemos las herramientas, ya sabemos con qué podemos programar, o sea, con Python o con R, sabemos lo que son las notebooks. ¿Dónde lo hacemos? Bueno, eso lo podemos hacer, por supuesto, en nuestras computadoras. Nos instalamos todo, nos instalamos la IDE o nos bajamos Python, instalamos todo, dejamos todo lindo, lo hacemos en nuestra computadora. Pero ¿qué pasa con eso? Está en nuestra computadora. A menos que estemos pusheando todo a GitHub y el otro tenga todo lo mismo instalado en su casa y todo le funcione igual que a mí, eso de trabajar de manera colaborativa en proyectos de ciencia de datos no es tan cómodo si lo tenemos cada uno en nuestras computadoras. En cambio, si lo tenemos en un ambiente en nube, si lo tenemos en cloud, podemos acceder distintas personas, todos los que estemos en el equipo, a la misma interfaz. Tenemos un proyecto en común que todos podemos trabajar sobre ese, y de esa manera nos evitamos, digamos, los delays en el proyecto o la falta de interpretación, quizás, digamos, es una forma mucho más cómoda de trabajar de forma colaborativa. También, como dice ahí, resuelve limitaciones técnicas. Eso no es menor porque a veces tenemos, en lo que es ciencia de datos, tenemos que explotar tablas muy grandes o grandes cantidades de datos, más cuando trabajamos con tema de imágenes o de videos. Como tenemos una gran demanda de recursos para explotar esos datos, a veces nuestras compus se pueden quedar medias cortas en temas de recursos. Puede que no nos alcance la memoria o puede que no nos alcance el CPU. Entonces, en un ambiente de nube, eso yo lo puedo requerir en la medida que lo necesite. Si voy a hacer un proyecto muy grande, los recursos están ahí, los voy agregando en la medida que los necesito. En cambio, si lo hago en mi compu, en algún momento se me puede quedar ahí. A mí me ha pasado, no sé si a más de uno le ha pasado, inclusive a veces abrir un Excel que es muy largo y se te cuelga la computadora y todo está mal porque no le da la RAM. Yo he estado ahí, levante la mano, el que también, porque a quien no le ha pasado que se le cuelgue la compu con una tabla muy grande. Bien, entonces eso es algo que en este tipo de ambientes, como tenemos todos los recursos que necesitamos disponibles, no nos estaría sucediendo. Y lo que hablamos de disponibilidad es que la nube está 24/7, a menos que te pase como la semana pasada, ¿cuándo fue? Fue esta semana, que se cayeron todas las nubes por un tema de conexión, e inclusive en medio de un taller hubo ahí como un temín. Así que idealmente 24/7 está disponible para que podamos trabajar, a menos que, bueno, estamos en el 2020, chicos, que está pasando de todo, así que cualquier cosa puede suceder, ¿no? Este año ya sorpresas no sé si nos puede dar más. Así que bueno, ¿por qué lo haríamos entonces en la nube? Por todo lo que hablamos antes, porque podemos trabajar de forma colaborativa,
porque no tenemos limitaciones técnicas de hardware, precisamente, de lo que es los recursos que necesitas para correr un proyecto de este estilo, y la disponibilidad, que todos los tienen disponibles en el momento que lo necesiten. Dentro de IBM Cloud hay una herramienta específica que se llama Watson Studio. Watson Studio justamente es la que nos va a permitir, la que nos va a dar un entorno para desarrollar proyectos de ciencia de datos. Si entran a IBM Cloud, que recién vieron que estábamos en IBM Cloud, ahora vamos a pasar a Watson Studio específico, porque dentro de IBM Cloud van a encontrar un montón de herramientas de inteligencia artificial. No solo eso, sino también infraestructura, plataforma de Internet de las cosas, de blockchain, un montón de otras cosas que también pueden sumar a sus proyectos y que en esta serie de webinars hemos estado explorando. Los invito a la próxima, que va a ser de IoT y de blockchain. Stay tuned. Pero hoy vamos a ver específicamente la de estudio. Estudio es la que nos va a dar el entorno para nosotros nuclear todos ahí en ese lugar, todos nuestros recursos que tengan que ver con nuestro proyecto. ¿Sí? Ahí vamos a subir todos nuestros sets de datos, vamos a desarrollar ya sea en R o en Python nuestros ambientes, a poner nuestros códigos y a gestionar los equipos de trabajo. Todo en un solo lugar. Así que sin más, dejemos la charleta y ahora sí vamos a pasar a Watson Studio. Vale, tengo un montón de pestañitas abiertas, no se asusten, vamos a ir de a una. Porque en realidad estas pestañitas, hay algunas que se las voy a comentar al final de la charla, que son recursos que les pueden venir bien para arrancar un proyecto de ciencia de datos. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a la base. Yo ya estoy logueada, de todas maneras, voy a abrir Cloud. Sí, ya estoy logueada, voy a hacer. Se los voy a pasar por el chat, no sé si todos en algún momento ya han entrado. ¿Dónde está el chat? Por aquí, ahí va, lo tiro por acá. A ver si, a todos, ahí está, me lo voy a mandar a una sola persona, ahí está. Ese es el link, si no tienen una cuenta, se la crean, y una vez que se crean una cuenta, van a entrar, se van a loguear y se van a encontrar con este tablero. En este tablero hay un poco de todo. Para que no se mareen, vamos a ir paso por paso en cómo llegar a arrancar nuestro proyecto de ciencia de datos. ¿Sí? Cuando entren en este panel de control, van a ver los recursos que ustedes tienen para ustedes. Entonces, cada vez que entren, pueden encontrar directamente su instancia de Watson Studio, su entorno de trabajo, lo van a poder encontrar aquí. Como ustedes todavía no tienen ninguno creado, vamos a ir a hacer eso. Y vamos a poner Watson Studio. Y aquí está. Bien. Una vez que entramos a Watson Studio, nos va a dar un poco de información al respecto. Fíjense que acá hay documentación, este link los puede llevar a tener más información sobre la herramienta, y a lo que son los code patterns. Los code patterns son códigos ya, digamos, que están armados, son como recetas, vamos a decir, para proyectos de desarrollo. Y no hay solo sobre Watson Studio, sino que hay sobre todas las herramientas que están en IBM Cloud de inteligencia artificial. Entonces, esos code patterns, si ustedes están desarrollando sus proyectos, los pueden utilizar para rápidamente hacer un deploy y ya empezar a probar un poco esas herramientas. Porque quizás en el contexto de una competencia, el tiempo apremia, digamos, y no tienen tiempo para estar investigando, quizás se buscan uno de estos patrones, de estas recetas,
y rápidamente hacen un deploy, un desarrollo sobre IBM Cloud. No necesariamente de estudio, como les decía, sino de cualquier otra de las herramientas. Bien, acá abajo les va a hablar de los planes de pago. Tranqui con eso, porque nosotros vamos a usar esta versión de acá, que es la Lite, que es gratuita. Y fíjense algo súper importante, que dos cosas. A los 30 días de inactividad, el servicio se suprime. ¿Qué se suprime? Que significa que ese recurso que te habían, digamos, que te habían asignado a vos, eso que te habían dado a vos para trabajar, como en 30 días no lo usaste, te lo quitan, te lo retiran. ¿Sí? Eso es importante porque si ustedes estaban en un proyecto y lo dejaron medio colgado, los 30 días, it's no more. Por otro lado, fíjense, algo también importante acá que dice es que nos va a dar una CPU y 4 GB de RAM. ¿Sí? Y que tenemos 50 unidades de capacidad por hora. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener 50 horas para trabajar con estos recursos que están acá abajo. ¿Sí? ¿Por qué se los digo eso? Porque ahora en breve, cuando estemos viendo cómo se usa la herramienta, lo que les súper recomiendo es detener los procesos. Cuando lo dejan de usar, lo detienen, así no les siguen corriendo las horas y no lo desperdician, digamos. Esto es por mes, entonces para que lo puedan aprovechar y capaz que por dejarlo corriendo, se fueron, cerraron, qué sé yo, lo dejaron corriendo y se les gastaron las horas, una pena. Así que para que lo puedan sacar máximo provecho, ahora les voy a mostrar cómo detenemos los servicios antes de irnos. Pero bueno, eso era más que nada para que le puedan sacar súper provecho. Bien, estamos ahí, creamos el servicio. Yo ahora no lo voy a crear porque ya lo tengo creado. Así no nos sacamos tiempo. Y una vez que le dan al botoncito de crear, les va a abrir este panel de control. Y ya vamos a estar dentro de Watson Studio. ¿Sí? ¿Qué significa? Que ya podemos empezar con nuestros proyectos. Si vamos a crear un proyecto de cero, que eso es lo que voy a hacer ahora para mostrarles cómo se hace, pero después voy a saltar a uno ya creado. ¿Por qué lo voy a crear de cero? Porque les voy a mostrar también algunos pasos que son importantes. Vamos a crear un proyecto vacío. Podríamos crear uno desde un template. Yo les voy a mostrar este en particular, de cómo crearlo vacío. Le vamos a poner un nombre, Call for Code 2020 Data Science. Data Science. Bien. Y fíjense que acá al costadito dice Storage. Storage es almacenamiento. Yo ya tengo creado acá un recurso de almacenamiento que es mío, digamos, que es donde yo guardo ahí toda mi información. Si ustedes están empezando de cero, acá les va a decir que tienen que crear un espacio de almacenamiento. Entonces, ¿qué hacen? Van, tiki, crean, ya está. Ni siquiera se van a ir de esta pantalla, así que no se preocupen porque no es no los va a marear mucho en ese sentido. Pero sí se van a dar cuenta porque acá este botón de Create va a estar en gris. Y dicen, ¿qué pasa? Que no puedo crearlo, el proyecto, ¿qué me estás haciendo IBM? No, es que tienen que crearse el storage acá. O sea, crean el almacenamiento y ahí sí pueden crear su nuevo proyecto. ¿Sí? Una vez que el proyecto esté creado, ahora sí yo voy a volver para atrás, se van a encontrar con un ambiente como el siguiente. Esta es la interfaz de Watson Studio. Acá es donde ustedes van a trabajar su proyecto. Cosas importantes de Watson Studio. Y vamos a ir sobre las que yo creo que son como más relevantes de todas. El proyecto les va a aparecer en cero. No van a tener acá, como dice, recursos, no van a tener ninguno.
Y colaboradores, siempre va a ser uno que van a ser ustedes en tanto y en cuanto no agreguen a nadie más al proyecto. Ahora bien, en este botón azul muy llamativo acá, van a encontrar varias funcionalidades que les permite agregar Watson Studio a su proyecto. ¿Esas cuáles son? Las más importantes. La de data, porque acá es donde yo voy a cargar mis fuentes de información, mis tablas, mis imágenes. Acá es donde yo vuelco la información. Las notebooks, que es lo que veníamos hablando antes, es este entorno donde yo puedo empezar a volcar código. Los dashboards, porque puedo crear visualizaciones rápidamente sin tener que codear. Puedo hacerme un frontend, digamos, y tener ahí visualizados mis resultados. Y la de Visual Recognition, que es para también hacer todo lo que es reconocimiento de imágenes y crear mis propios modelos de reconocimiento de imágenes, ¿sí? Recuerdo que un año había un equipo que había desarrollado una aplicación, no sé si había sido Call for Code, realmente me parece que era una fundación en realidad, que había utilizado Visual Recognition, reconocimiento visual, para categorizar, para hacer una aplicación con la que categorizaban el tipo de residuos. Entonces ayudaban a las personas a separar los residuos con el escaneo. Entonces de repente escaneaban un paquete de galletitas y decía ese tipo de residuos es reciclable, no reciclable, y tenían dos o tres categorías más. Entonces, se los comento también porque por las categorías que están en la competencia en Call for Code, también puede ser útil hacer proyectos en los que tengan temas de reconocimiento de imágenes. Y quizás los modelos que ya están creados o predefinidos no les alcanzan y tengan que crear los propios. Y para crear sus propios entrenamientos de imágenes, pueden usar esta sección. Después, como verán, hay otras más que los invito a explorarlas. Cada una tiene su documentación específica. La más interesante es la de Auto AI, que es inteligencia artificial que hace inteligencia artificial. Así que se los dejo de tarea para que se entretengan el fin de semana, ¿no? Planazo. No, pero en serio es realmente interesante. Es muy, muy copado. Así que bueno, pero estas, digamos, son todas las herramientas que están dentro de Watson Studio. Nosotros vamos a ir a las notebooks. Yo la podría crear desde acá, pero voy a ir a la que ya tengo para poder mostrarles, digamos, cómo vamos a trabajar. En estas pestañitas que están acá arriba, en la de assets, en la de recursos, perdón que está en inglés, vamos a tener, ven que me muestra los datasets que yo ya cargué, desde acá, desde añadir proyecto y data, después me van a aparecer los archivos que yo subí, me van a aparecer acá. E inclusive los puedo ir tirando acá al costadito a la derecha, que fíjense que me dice cargar datos, acá me dice cuáles ya tengo cargados, y el catálogo no tengo ni idea qué significa porque nunca me apareció nada ahí, así que esas se las debo. Pero sí cargar y visualizarlos. Bien. O lo podemos ver desde acá o desde los assets. Y las notebooks, vamos a ir para ahí. ¿Dónde está el amarillito? No tengo ni idea. Bien. Acá estamos en notebooks. ¿Y con qué estamos? Con Python. Esto es Python. Ahora bien, algunas librerías sobre las que les voy a hablar específicamente, acuérdense, las librerías son, vamos a definirlo como códigos ya predefinidos que me permiten hacer un tipo de funciones en particular. En el caso de NumPy es para hacer funciones matemáticas, Matplotlib es para graficar, Pandas es
para manejar estructuras de datos, como tablas, y voy a ir un poquito más abajo, igualmente ahora las vamos a recorrer. Seaborn es otra para graficar. Cada uno puede elegir su librería de gráficos, hay varias, las invito, los invito a explorarlas. Como les decía, Matplotlib también es para graficar. A mí particularmente me parece más figuchita, no les voy a mentir, me parece que Seaborn es un poco más atractiva para lo que son los gráficos, no sé la diferencia entre el de arriba y el de abajo, pero bueno, de cualquier manera, también depende del tipo de gráfico que ustedes quieran terminar utilizando, ¿no? Bien, entonces, yo les voy a pasar por acá el chat. Fíjense que en esta carpeta que tengo abierta acá, está la información de este taller, ¿sí? Acá, en este archivo, está el código en Python. Y acá está el código en R. Así que el que vamos a ver ahora de Python, que se los voy a mostrar directamente en el notebook, lo pueden después explorar y googlear cada una de las librerías por su cuenta. Yo les voy a compartir este link por el chat. Entonces ahí van a tener el paso a paso de este laboratorio. Ahí le agradezco a Jessy por haber, que está ahí en el Webex, va en el Webex, digo yo, como si fuese como, no, en el Zoom, le agradezco a Jessy, que está en el Zoom, por haber puesto todo esto en un solo lugar, que lo tengamos disponible, así yo se los puedo compartir. Ahí se los dejo en el chat del Zoom, ¿sí? Entonces, como les decía, el taller, para encontrar el formato en R, ven que acá dice taller de datos, ciencia de datos, taller, ciencia de datos, IBM R, y el mismo código que está acá, si tienen dificultades para verlo, está en este documento de Microsoft. Entonces, lo mismo está en cada uno, nada más que si tienen problemas en abrir este, lo bajan tipo doc, copian, pegan. Este Excel es el que vamos a utilizar para ahora graficar, y este es el código en Python. Entonces voy a volver rápidamente aquí, y como les decía, esta visualización que tenemos acá es de, esto es un notebook. Fíjense, yo lo voy a poner para editar, este botoncito de acá es para editar. Ahí me está levantando el entorno, me está preparando, como vamos a decir entre muchas comillas, la máquina sobre la que va a estar corriendo. Vieron que decía un CPU y tanto RAM, porque es como que me está armando el ambiente para que yo pueda ejecutar estos códigos que voy a ejecutar ahora. Es como si fuese mi compu, nada más que en un entorno que está en otro lado. En este caso es de la nube. Entonces, como les contaba, tenemos estas funciones que son para funciones numéricas, NumPy, y Matplotlib para graficar. Entonces, acá simplemente lo que estamos haciendo, fíjense que como les decía, como son para funciones matemáticas, lo único que vamos a estar haciendo con este pedacito de código es dibujar un seno. Entonces nos va a hacer la función seno y nos las va a graficar. Se me está levantando el Spark, en cuanto lo haga, nos debería graficar el seno. Le digo en el eje X, que es lo que quiero ver, en el eje Y, que es lo que quiero ver. Y el eje Y va a ser el seno de X. Y a X le di que era entre 0 y 2pi. Está levantando. Debería. Bien. ¿Sí? Voy acá, le doy Run. ¿Y qué tiene esto de las notebooks? Como les decía antes, ejecuta línea por línea. Entonces, cada uno de estos rectangulitos grises es una línea. Digamos, no es que cada una de estas va a ser una, sino que todo lo que está dentro de este renglón, entre comillas, vamos a llamarlo de esa manera, todo lo que esté dentro de este renglón
es lo que va a ejecutar. Ahora, si yo quiero separar una parte y la otra, porque en un renglón quiero dejar todas las invocaciones y en otro quiero dejar las definiciones de las variables, eso es como yo me sienta más cómoda programando, ¿sí? Y como hablábamos antes, a medida que voy escribiendo, voy ejecutando y voy viendo los resultados. Eso es lo que tiene interesante esto de las notebooks. Lo mismo, acá nos hicimos otra también con NumPy, que es la de funciones matemáticas, pero ahora ya estamos invocando a pandas, que para hacer tablas, principalmente data frames. Entonces creamos un data frame, creamos una tabla con cierta información, con números random, y con esos números random generamos un gráfico también random. ¿Por qué? Porque queríamos mostrarles cómo es que podemos generar una tabla de la nada. Le digo, una tabla que tenga del 1 al 10 y que varíe en 4 números, y va del menos 2 al 2, y me pone estas 4 categorías que son A, B y D, A, B, D y C. A, B, C y D. Que son las columnas que yo le inventé a mi tabla, a mi data frame, ¿sí? Para eso es pandas. Y ahora lo que sí me interesa que también sepan es cómo abro un documento, un Excel desde acá, porque no es tan trivial como podría parecer. Fíjense que solo para abrir un Excel o un documento cualquiera es todo este choclín. Entonces, para no memorizarse todo esto, ¿qué hacemos? Venimos acá donde están estos ceros y unos, que dice encontrar y agregar data. Y acá vamos a ver lo que teníamos al principio, lo que teníamos en nuestro entorno de Watson Studio, nuestros archivos. Y fíjense que tenemos el de emisiones, que es el que yo había cargado, ¿sí? Y lo inserto en el código. ¿Cómo lo inserto? Como un data frame de pandas. Dijimos que pandas era para el manejo de estructuras de datos, entonces justamente lo que hacemos es meter esta tabla, este Excel, adentro de la estructura pandas. Cuando le damos acá, nos va a aparecer solo este código, va a aparecer solito, y lo único que hacemos es ejecutarlo, y una vez que lo ejecutamos ya tenemos importada nuestra tabla, y después ya directamente la manejamos. Yo la guardé la tabla en la variable df como data frame, y muestro el head, digamos, las primeras líneas de la tabla. Y vamos a ver qué es lo que yo tenía en el Excel. De hecho, no se los mostré, pero este Excel también está en el box que les acabo de pasar. Y como ven, son las primeras líneas del Excel. Año y toneladas. Este Excel es de emisiones de CO2 por país, ¿sí? Así que se los dejo para jugar un poco con eso. Bien. Y Seaborn, que es una manera distinta de graficar a la que tenía, a Matplotlib. Acá simplemente lo que hice fue tomar los datos de la tabla, de F, que era mi tabla, pasarle cuáles son las columnas y guardarlo en esta variable, en la variable datos. Y después simplemente grafiqué datos, esa variable datos, la grafiqué con Seaborn, que es esta otra librería. Puede parecer un chino, puede ser, pero las chicas lo están grabando para que lo sigan después pasito a pasito. Entonces, graficamos, cuando lo ejecutamos, nos va a traer estos gráficos. Si se fijan, el más representativo, el más útil, es justamente el que me compara en el correr de los años las toneladas de emisiones de CO2. ¿Sí? Y vemos cómo a medida que se fue dando la evolución de la industria argentina, esas emisiones también fueron aumentando. Bien, esto así es Python sobre Jupyter Notebook. Eso es esta forma de desarrollar proyectos. Ahora, muy rápidamente, voy a salir de acá, voy a volver a mis proyectos para mostrarles cómo es R y cómo accedemos.
Voy a volver a mis proyectos, entro en el Call for Code. Y fíjense que antes teníamos este botoncito acá de añadir al proyecto y teníamos las notebooks. Bueno, como R tiene su propia IDE, no necesitamos Jupyter Notebook, tiene su propio entorno de desarrollo, está acá al costadito, que dice iniciar IDE, y dentro de esas la única que tenemos es RStudio, y ahí es donde vamos a entrar. Cuando entramos, nos va a dar la opción de sobre qué runtime queremos ejecutarlo, sobre qué recursos. Hay uno solo, así que no se preocupen. Nos va a dar 2 CPUs y 8 GB de RAM. Eso es lo que nos da para trabajar. Fíjense, y yo de mi computadora no estoy usando nada. Es decir, que puedo estar en este Zoom con video y todo joya, que no estoy rompiendo la máquina haciendo mi proyecto de R, por ejemplo. Bien. Esta interfaz, voy a checar esto un poquito. Bueno, bien. Esta es la interfaz de la IDE de R. Ven que es un poquito más, bueno, va en gustos, es un poquito más mezcladita la cosa. Cosas importantes que quiero que se lleguen de R. ¿Cómo importar un dataset? Lo tenemos acá. En todo este lío tenemos dentro de lo que es environment, lo que es ambiente, la forma de importar datasets. Y no solamente podemos importar Excel, sino que podemos importar otro tipo de fuentes de datos y formatos, ¿sí? Entonces, cuando vamos a importar un Excel, como era el que teníamos recién de emisiones de CO2, lo buscamos, y fíjense que esta no es la estructura de archivos de mi computadora. No se tienen que olvidar eso, que no están trabajando en su computadora, están trabajando en cloud. Y cloud, nosotros, si se recuerdan, hace un poquito que hablamos, lo que estábamos haciendo era dedicarle un storage. Quizás mi nombre no fue el más representativo y no nos ayude demasiado, pero ustedes le ponen un nombre más que los ayude a recordar a ese almacenamiento que se asignaron, lo pueden encontrar más fácilmente, digamos. Pero es este que está acá, que dice específicamente Object Storage. Ahí es donde vamos a encontrar nuestros archivos, los archivos que nosotros subimos a Watson Studio. Fíjense que está el de emisiones de CO2. Le vamos a abrir y me va a cargar un preview de los datos para ver si efectivamente esa es mi data y es lo que quiero utilizar. Pero también, si se fijan, acá al costadito de abajo me tira una línea de código que es la que me dice cómo yo podría haber hecho la llamada y la apertura de ese archivo si lo hubiese invocado desde directamente la línea de código. Entonces, lo puedo hacer de esta manera, o bien puedo copiar esta línea, tirarla en el código y ejecutarla. Yo la copio, cancelo acá, y vengo al código que está acá, que fíjense es el call4code2020.r, que por eso cuando lo van a querer abrir en un intérprete de texto común, muy probablemente no les abra, por eso se los dejamos también en formato Word, en la carpetita. Lo tiran dentro de su código y de esa manera se importan los datos y lo van manejando entre variables. Como les contaba, en esta carpeta que yo les pasé por el chat, está el taller. Y ahí está explicado bien el paso a paso, para yo ahora en este momento ir cosa por cosa, para que realmente les quede el recurso. Está todo comentado, lo que son los tipos de datos, tenemos strings, vectores, matrices, listas, data frames, está todo comentado y explicado. Y ¿se acuerdan que al principio dijimos que teníamos que recolectar los datos y depurarlos? Bueno, de eso se trata la transformación de datos. Una vez que los recolectamos, los depuramos. Y esa depuración, en este mundillo, se llama transformación. Esa transformación la vamos a hacer con distintas librerías y funciones que están disponibles dentro de esas librerías.
La diferencia con Python y Jupyter Notebook que estábamos antes es que acá en R, antes de usar una librería, vean que, a ver si lo tengo abierto, no, si se los puedo mostrar desde otro lugar. Vieron que yo en Notebook directamente llamaba a la librería, decía import, plin, listo, ya la llamaba. Bueno, en este caso, antes de llamar a la librería, tenemos que instalar un paquete. Así que, bueno, ¿cómo sé qué paquete tengo que utilizar? Bueno, al principio van a usar esta guía, que para empezar les va a venir muy bien, y si no, pueden venir a Help y buscar ayuda, digamos, directamente desde acá, sin tener que ir a googlear, pueden buscar ayuda de qué comandos o qué librerías o qué paquetes tienen que instalar para el tipo de función que quieren hacer. Las más básicas, de todas maneras, para el manejo de lo más común, que son data frames, strings, números, funciones, visualizaciones, lo van a encontrar en este documentito que les pasamos por acá. Bien. Voy a ir muy rápidamente para abajo. Súper recomiendo que ya les digo que lean todo esto, que pues está todo comentado, digamos, para que lo puedan seguir, si no, no robo mucho tiempo de esto. Y fíjense que en un momento, no es, todo lo de arriba, no se preocupen, es principalmente introducción a R, para que vean cuáles son esos paquetes y esas funciones, y se vayan familiarizando con el tema, pero realmente lo que vamos a hacer va a ser llamar al Excel y vamos a hacer una visualización. Eso simplemente. Voy a borrar las variables que yo ya tenía cargadas, y en esta pestañita que está acá, en Plots, es donde nosotros vamos a ir tirando nuestros gráficos. Yo esta pestaña de acá la voy a achicar, porque, y acá les tiro un tip, se ponen a plotear y no definieron bien el espacio que querían que ocupe el plot, a veces les puede tirar un error, y ese error no se puede plotear, y no es que estén haciendo la función mal, sino que no tienen el espacio para hacerlo, las dimensiones que ustedes le pasaron no eran las correctas, entonces si lo dejamos así más grande, es mejor. Bien. Vamos a ejecutar. Cada vez que abrimos el IDE, tenemos que volver a llamar a las librerías. No tenemos que volver a instalar los paquetes ya quedan instalados, pero la llamada a la librería sí la tenemos que hacer. Entonces, fíjense que acá abajo está la consola que me va mostrando lo que se va ejecutando. ¿Se acuerdan que nosotros en el notebook, en el otro estilo, o en el otro lenguaje, línea a línea íbamos viendo lo que iba sucediendo? Bueno, en este caso tenemos la consola por acá, que me va mostrando, que me va logueando lo que va pasando. Acá tengo el código, acá me muestra los dibujos, como que está todo medio separadito, ¿no? Es distinto a lo que teníamos con las notebooks. Va en gustos. Bien. Esta, si recuerdan, era la línea para abrir el archivo, para abrir nuestro Excel. Fíjense, acá está, emisiones CO2, y voy a usar, en este caso, la tab de Argentina. Si ven el Excel, tengo una tab para Argentina, una para Brasil, una para Chile, una para Estados Unidos, y estas últimas dos son para otro proyecto que está en la carpeta que se las compartí, así que también tarea planazo para fin de semana. Vuelvo, cargamos este archivo, fíjense, ya lo hizo, acá me dice acá abajo, ya está, no me tiene ningún error, ningún nada. Lo puedo ver, puedo hacer una vista previa, corro, me va a abrir una vista previa, fíjense que me abre una nueva pestañita, me hace un preview de la data, que me trae las toneladas, el año y las toneladas, que es efectivamente lo que tengo en el Excel. Puedo hacer un summary de ese mismo archivo. Fíjense que usamos términos de
estadística, hablamos de mediana, de media, de longitud de variables. Ya tenemos algunos términos más estadísticos, esto lo pueden hacer si les llama la atención, si les interesa, si no, pueden seguir de largo. Y le vamos a dar a la variable X el año y a la variable Y las toneladas, que era lo que teníamos en el Excel. Vamos a ejecutar esta función que me va a permitir ver en la pantalla más de un gráfico, ¿sí? Porque vamos a hacer uno por país, entonces si yo no corriera esta función, vería un gráfico a la vez, entonces yo quiero ver los gráficos de cada país en una sola ventana, corro esta función, y ahora sí, ploteo. ¿Qué voy a plotear? Hacer un plot es graficar, y voy a plotear X e Y, que eran mis años y las toneladas, con acá algunos parámetros que también están comentados abajo, que le van a dar al gráfico determinadas condiciones, ¿no? Que ahí le puedo determinar el color, le puedo determinar el grosor de la línea, no sé, le voy, dentro de esos parámetros puedo configurar mi gráfico como a mí más me cope. Y lo corro. Entonces ahí me va a tirar el primer plot, que es las emisiones de CO2 de Argentina en los últimos 60 años, ¿sí? Lo mismo puedo repetir con el resto de los países. Fíjense. Acá tengo Brasil, hago lo mismo. ¿Por qué tengo que volver a hacer esto? Porque si yo hago el plot directamente de una segunda tab, como mis variables tienen cargada otra información, esto es la programación tradicional, mis variables tienen cierta información, tengo que pisar esa info con otra, pero no por eso me va a desaparecer el primer plot, ¿sí? Corremos la de Brasil, también le cargamos X e Y y ploteamos. Ahora me aparece el gráfico de Brasil. No sé si no le di suficiente espacio o que no me mostró el título. Y repito. Está en el título. Bueno, a ver. Ahí está, ahí me lo puse. Bien. Si se olvidan el título, pon el título tal y aparece. Es magia. Bueno, lo mismo podemos hacer con Chile y con Estados Unidos. Y con eso que vamos a tener en una misma gráfica los 4 plots. Digamos, en un mismo espacio los 4 plots. Y esto nos va a dar información a nosotros que sea relevante para el proyecto que estemos llevando adelante. Si de repente nuestro proyecto de Call for Code es de alguna manera, ya sea para el de Energy Sustainability o Water Sustainability, digamos, la sustentabilidad del agua o de la energía, o el tercero, ya me lo olvidé, Piera, ¿cómo era el tercero? Era resiliencia. Sí, ahí está, a los desastres, exacto. Bien, si digamos, alguna de estas 3 competencias yo creo que las puedo resolver explotando algún tipo de datos, esas van a ser las herramientas que yo voy a tener. Antes de que terminemos, les quiero decir, súper importante, usen ese box que les pasé por acá por el chat, que ahí está este taller con el set de datos y los códigos para que puedan ir probando y que vayan conociendo un poco más las herramientas. Y para que trabajen con datos locales para sus proyectos, fíjense que hay una página de datos abiertos de Argentina que pueden utilizar. Si se fijan, dice que hay 978 datasets, y esos datasets son como ese Excel que yo tenía recién, no puede ser el Excel, CSV, o bueno, no creo que haya otros formatos, pero puede llegar a verlos. Y esos datasets pueden ser de estas industrias o estos sectores sociales, ¿sí? Fíjense que hay de energía justamente, de medio ambiente,
de transporte, de salud, si quieren hacer algo para el COVID, digamos, y son datos locales, son datos, digamos, de Argentina. Ahora, si quieren hacer algo más amplio, también les puedo recomendar Kaggle. Les voy a pasar el de datos por el chat, el de datos abiertos de Argentina. Les voy a pasar Kaggle, que además de tener datasets de todo tipo, tiene notebooks. Fíjense, tiene datasets y tiene notebooks. ¿Por qué eso está bueno? Porque pueden agarrar algún notebook que ya esté hecho, tirarlo en Watson Studio y ir probando directamente con eso. Fíjense que, voy a volver a las notebooks, hay de COVID, si quieren empezar, para no empezar de cero, hay ya algunos, y bueno, en el buscador pueden tirar, digamos, pueden buscar de sustentabilidad y probablemente también encuentren. Yo me hice la prueba ¿cómo se escribe? Sustainability, ¿no? Y para el sustainability, sí, puse bien. Bueno, evidentemente a nadie le está interesando la sustentabilidad, chicos, porque no encontré ninguno. ¿Cómo puede ser? Bueno, es su chance entonces, si a nadie lo hizo hasta ahora, es su chance de subir uno. Cambio climático, bueno, pasa que no. Sí, ¿no? Puede ser, a ver, climate. Estándar, algo de Ahí género. ahí va. Climate change, ahí va. Bien, bien, estuviste bien ahí, Jazz. Gracias. Tip. Bueno, entonces, en Kaggle, además de encontrar datasets, van a encontrar notebooks. Entonces no tienen que arrancar de cero. Y eso está copado. ¿De dónde nos pueden bajar datasets? De Google, por supuesto. Pero Google tiene una sección específica, que es de research, que van a encontrar ahí un montón de datasets. Y de hecho, si quieren, también hay temas de patentes, eso está interesante. Pero lo que a nosotros hoy nos compete es el tema de los datasets, de bajar nuevas fuentes de datos. Bien, esos tres recursos son como los que más les van a venir bien, creo yo. El específico de Argentina, este que además tiene, Kaggle, que además tiene notebooks, y Google Research, que hay un montón de datasets también para bajar. Y ¿tengo tiempo o ya estoy? Ya te veo para atrás, ¿no? Ya me vas así, ya no, te para atrás. Bueno. Dale, puedas, tampoco te vas a apurar, lo que vos consideres está bien. Lo ultimito. No, principalmente, bueno, ya vimos para desarrollar o con uno o con el otro, que son los más populares, Python con Jupyter Notebook o R. Pero lo ultimito que le querías mostrar eran los dashboards, que es para hacer visualizaciones, es una plataforma de low code. Si no saben lo que es low code, muy mal, Google. No, mentira, low code es una nueva, entre comillas, una nueva forma de programar, que es básicamente con nada o muy poco código. Entonces de repente se pueden hacer un frontend tirando 2 o 3 líneas de comando, capaz que a lo sumo tienen que poner las credenciales de algún servicio o algo así, de otro que estén consumiendo, pero lo pueden, digamos, no tienen que estar ahí con React armándose el frontend ni nada, sino que le voy a poner un nombre muy rápido, mirá qué rápida que te lo hago, bien, fantástico. Acá, si esto está como antes, si esto está en gris es porque algo les falta, si no lo pueden crear es porque algo les falta. ¿Qué les va a faltar? El servicio de Cognos. Que va a haber un botón acá que va a decir crear Cognos. Listo, van, lo crean, chimpum. Se les pone en azul el botón de acá abajo y estamos en condiciones de crear. Porque no sé lo decimos. Estamos en condiciones de crear nuestro dashboard. Entonces, con los datasets que tengamos, si no queremos ir por el lado de R y no queremos ir por el lado de Python, y lo único que queremos hacer es tirar nuestra data adentro de un frontend, usamos este dashboard y podemos elegir qué formato le queremos dar al dashboard nuestro. Yo voy a agarrar cualquiera para los fines prácticos del ejercicio. Me va a abrir
justamente el formato que yo elegí y desde acá cargamos los recursos. ¿Qué son esos recursos? Conexiones a otros servicios que yo no tengo ninguna o datasets. Y de los datasets, el único formato que acepta es CSV, no acepta Excel. Lo cargamos y una vez que tengamos nuestro CSV, perdón, ahí vamos a tener todas las categorías que están en el documento. Y muy simplemente, bueno, perdón, voy a volver un paso atrás. Acá arriba tenemos los datos, acá abajo tenemos las visualizaciones. Y esas visualizaciones las vamos a tirar, voy a agarrar cualquier formato, no de líneas. Y fíjense, tengo mi tipo de visualización, que era lo que estábamos haciendo allá, también en Notebook y en R, que usábamos distintas librerías para visualizar. Acá directamente me dice, bueno, el gráfico va a ser este, que yo lo puedo cambiar live, sí, me arrepentí. ¿Y qué datos le voy a dar a los ejes? Los que tengo acá en mis recursos. Entonces le digo, y bueno, yo quiero que el eje X sea, acá tengo el quit, que no sé, agarré así rápido cualquier cosa. Y a la I le voy a poner empresas. Entonces, directamente, yo ahora lo estoy haciendo así, súper rápido para no matarlos, pero, de nuevo, si no quiero ir ni por R ni por Python, porque me parece una locura y ahora no estoy para eso, uso este dashboard y directamente los campos que tengo en mi Excel los tiro así, drag and drop a los ejes y tengo mi gráfico. Entonces no tengo que pasar por ningún dolor de cabeza con la programación, o puedo hacer una visualización muy rápida de la información que estoy queriendo explotar. Los maté. Hasta, no me invites más, ya. No, está buenísimo esto. Esto es súper, Está para quienes son on the ñoños record. ñoñas y ñoños de datos, está buenísimo porque a veces no estás con tiempo para codear con R o Python y esto te salva. Y es Esto más te potente que salva, hacer una infografía con otras. Entonces, sí, tal cual, está buenísimo, digo, tal esto de cual. hacer, obviamente tenés que tener una base de datos o un dataset limpio, ahí recomendó Ame que están buenísimos. Hay muchos portales de datos abiertos o los links que mayormente yo igual los miraría, ¿no? No vayamos a ciegas, porque después uno se encuentra con sorpresas en datos y los tira ahí y decís, ¿qué hago con esto? Se empieza a romper todo, porque obviamente no están limpios y no tienen calidad. Pero si están bien, creo que puedes generar cosas maravillosas. Y eso está bueno, lo que bueno, Ame un poco comentaba. Que a veces uno, bueno, no tiene el tiempo y no necesitas hacer algo con código porque es algo muy puntual y hay un montón, porque vos lo que mostrás en varias visualizaciones, estilo cada visualización también, ¿no? No todos los datos van con todas, ¿no? Porque a veces tiene que ver más con grafos o diferentes, pero bueno, ahí Ame mostraba bastantes, así que eso está buenísimo. Así que muchas gracias, Ame. Bueno, ¿consultas tienen? No sé si tienen alguna consulta. Estamos con cortos de tiempo, pero igual para algunas consultas estamos. Sé que estuvieron hablando ahí, así que bueno, digo, tal vez si eso está saldado, podemos ir pasando. Igual dejamos el chat abierto como para que si hay alguna consulta muy puntual para Ame, nada, lo vamos ahí resolviendo. También hago hincapié mientras Ame hablaba y durante todo se nos acercaron bastantes personas interesadas con una idea, estuvimos ahí recolectando, Manuel también, le llegaron intenciones de conocer más, eso está buenísimo, y ahí hacemos hincapié porque sé que hay muchas personas que tal vez tienen una idea, no, o sí, o tienen un prototipo o algo, pero necesitan un mentoreo o necesitan tal vez apoyo o quieren unirse a otras personas. Ahí lo que vamos a hacer es, les vamos a pasar ahora en el chat, Yami nos va a ayudar con algunos mails, el nuestro, pero también por si quieren hacer una consulta muy puntual, nosotros nos encargamos de derivarlo con el equipo de IBM, pero también obviamente ingresen a lo que es el sitio, que tienen mucha info y ahí también tienen puntos de contacto para que puedan contar, digamos, puedan entender un poco más
pero mándennos un mail, ahí Yami nos va a compartir un poco los canales, y nosotros lo canalizamos para ver si podemos hacer tal vez algunos match entre personas que tal vez dijeron, bueno, yo tengo una idea y es muy parecida a la otra, o van más o menos en el camino. Eso también podemos hacer. A veces hay ideas que rondan y son muy parecidas, o tal vez hay un tema muy grande, pero que uniendo las partes o las ideas también pueden trabajar juntos, así que eso también está bueno, cuando uno está solo también unirse con otras personas y lograr consensuar el tema, eso ayuda, así que ahí también estamos predispuestas para trabajar en ello. Le voy a dar el paso a Piera para ir cerrando en el último momento. Perdón, Ame, sí. Jack, una última cosa que ahí Pedro está preguntando lo de las 50 horas, y gracias por recordarme eso, Pedro. Estuviste muy atento, muy astuto. Voy a ir súper rápido. Si vieron que cada vez que, o sea, que yo entraba tanto a la notebook como a R, me levantaba los recursos, ¿no? Entonces eso queda ahí corriendo, y si yo no lo paro, se me acaban mis 50 horas mensuales y me las perdí por dejarlo ahí. Entonces, para Pedro, que estaba súper atento ahí. Acá en la parte de las notebooks, fíjate que me dice el estado es que está corriendo. Entonces, ¿qué hago? Vengo acá al costadito, 3 puntitos, stop kernel. Entonces, paro el kernel, no corre más. Ahora, si yo ya lo metía dentro de una aplicación y no sé, lo están usando otras personas, o sea, ya hice mi proyecto, lo vendí, fantástico, no lo paro porque los dejo a todos sin servicio. Pero para esto de las pruebas, así, para ir viendo qué onda, venís, lo frenás y queda por lo menos estopeado, y podés, digamos, seguir utilizándolo. Y no sé dónde se ve, ahora que no me acuerdo. ¿Se ve al principio? No, ¿de cuántas horas te quedan al mes? No me acuerdo dónde se ve. A ver si se ve en la página principal. No me acuerdo. A veces entras y te dice te quedan 35 horas, 40 y pico de horas, pero no me acuerdo dónde se veía. Ahora sí te devuelvo la palabra, mientras yo igual sigo compartiendo la pantalla si querés. Sí, obvio, En obvio. algún momento lo vamos a ver. Porque Sí. es un freemium, ¿no? Sí. Después, claro, eso está bueno, Sí, lo sí. que dice ahí Ame. Bueno, le doy el pie a Piera para conocer un poco más lo que es ser un UEMer. Ahí un poco de Manuel nos comentaba. Así Sí, que, no sé si Yamila puede compartir yo la puedo imagen, compartir, pero por mí, súper gracias. Solo terminar este webinar. Muchas gracias, Ame, primero con todo lo que presentaste. Supongo que no es un tema liviano, pero entiendo que para la audiencia pudieron conocer muchas de las alternativas que pueden ser uno de las herramientas que se van a usar en una solución que ustedes podrían ocupar para postular al Call for Code. Así que muchas gracias por eso. Y bueno, si ustedes además les interesa ser parte de la empresa, ser parte de IBM, ahí estábamos compartiendo el código QR, el área de talent de recursos humanos de IBM está promoviendo este link donde se pueden subir los currículum de los interesados, y eso significa que ustedes completan información según sus intereses y skills, y cuando ocurre que hay un match entre lo que ustedes buscan y se abre la oportunidad dentro de la empresa, los contactan. Entonces, es bueno estar dentro del sistema, así que también el llamado no solo a participar del Call for Code, sino que dejar su currículum aquí en la plataforma, de manera de que cuando se abran oportunidades estén siendo considerados. Eso. Muchas gracias, Piera, buenísimo. Eso es una buena oportunidad, y algunos ahí, yo estuve viendo que hay varias personas que estaban comentando que están comenzando, pero también algunas están estudiando y demás. Bueno, vamos como al próximo, les paso en la próxima convocatoria.
que será el 18, la próxima semana. Les vamos a enviar toda la información para que se sumen al último webinario, en donde estaremos viendo algunas herramientas de blockchain, para, bueno, entender un poco más y terminar un poco este ciclo que ya nos viene encontrando en las diferentes semanas. Y también ahí sé que, a ver, aprender estas herramientas lleva un tiempo, y tal vez 1 hora, hora y media, 2 horas como la que tenemos es un tiempo corto, así que si después también quieren comentar que les interesa profundizar estos conocimientos, por lo menos de Media Chicas podemos ahí buscar la manera de encontrarnos con el equipo de IBM y ver si podemos profundizar en un próximo taller o algo, seguramente se suman las demás organizaciones, pero digo, sé que lleva tiempo profundizar, y si esto es algo que ustedes consideran que esta herramienta a sus proyectos los va a potenciar porque lo aprendieron hoy, o vienen aprendiendo otras herramientas, y dicen, mira, esto está buenísimo, me ayuda en mi proyecto, en mi idea, veamos cómo podemos profundizar esos conocimientos. Hay mucho material dando vuelta desde IBM que los pueda ayudar, pero después veamos cómo podemos fortalecer ese conocimiento o dudas, así que ahí también les vamos a pasar un poco los contactos como para que quedemos en línea. Así que, bueno, les quiero ya ir finalizando. Saludarlas a todos, agradecerles al equipo de IBM por sumarse, a los voluntarios, bueno, al equipo obviamente de nuestros colegas Social Lab y Laboratoria, por sumarse y estar juntas para el Cono Sur. Así que apliquen, mándennos sus dudas, nosotros las canalizamos y se los pasamos a los equipos. Sé que hay varias, por suerte, hay varias intenciones de aplicar y de aprovechar esta oportunidad, lo cual nos pone muy contenta. Muchas mujeres consultaron, nos vienen consultando, lo cual eso también está bueno, así que vamos a hacer ahí fuerza. No sé si quieren sumar algo más el equipo, ahí abierto a cualquier comentario que quieran hacer. Que les prometo que el de IoT de la semana que viene es más cortito. Y menos traumático. No, yo solo quiero complementar de que todos estos webinars están siendo grabados, así que los links se van a compartir. Y respecto que también se mencionó al principio de que quieren aprender más y en mayor profundidad, hay cursos de IBM que son gratuitos, que están disponibles. Hay una página que también está dentro de los links que se comparten, que se llama Skills for All, donde ustedes pueden encontrar cursos, y algunos de ellos son con certificación, o sea, los invito a profundizar los temas. Como dice Jazz, obviamente no pretendemos que en un webinar como este de 1 hora, o los anteriores también, o 1 hora y media de contenido, salgan sabiendo del tema. De todas maneras, y paso el dato para el Call for Code, no se necesita tener soluciones completas, se necesitan MVP, prototipos, se puede dejar la intención de querer usar alguna de estas herramientas, la solución, y eso también es válido, así que para que no piensen que para el Call for Code tienen que presentar algo completamente terminado, sino que a nivel de prototipo está bien. Buenísimo. Eso está buenísimo, como dice Piera, hay un montón de cursos certificados y están buenísimos de datos, hay algunos que están muy buenos, los conozco, lo he hecho y conozco colegas, se los he recomendado, así que ahí hay bastante como material como para poder seguir continuando en esta línea. Así que bueno, les doy el final de este casi último y nos vemos la semana que viene, y bueno, nos escriben y ahí canalizamos las dudas, pero no dejen de comunicarse. Muchas gracias y bueno, por sumarse a Call for Code. Gracias a todos. Nos vemos. Esperamos sus proyectos. Y gracias por los lindos comentarios. Gracias, me alegra que estés Gracias, entendido. Ame. Gracias, Pau, Gracias, por coordinar Ame. todo. Jazz, Laboratoria, Social Lab. Unas genias, están buenísimos estos espacios. Media Chicas. Muchas gracias a todos. Nos vemos.